Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Hoy tenemos la última charla en español del día, que es sobre Ixchel, la matrona maya, y va a contarnos sobre ella Hasso, Estrella de la Mañana. En las redes lo podéis encontrar como Luzfero Morningstar o Marvin Meneses, con cualquiera de las dos cuentas. Él es un médico y lo primero que quiero decir desde aquí es gracias por todo lo que habéis hecho todos los médicos, enfermeras, celadores y equipos sanitarios en el mundo por todos nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que te has matado a trabajar y eso nunca te lo vamos a poder agradecer lo suficiente. Y bueno, lo siguiente que quiero decir es que es una persona maravillosa con un conocimiento súper amplio en todos los ámbitos, da igual de lo que le hables, él sabe y además está dispuesto siempre a compartir todo lo que sabe. En este caso, bueno, pues vamos a hablar de la matrona maya, que es uno de sus temas, vamos a decir, preferidos también, porque pues está muy inmerso en la cultura de su país, de México y de todos los de todas las tribus y las civilizaciones autóctonas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarle que nos hable, que nos llene con su sabiduría y muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer la invitación. Siempre el hecho de que nos tomen en cuenta es agradable y pues participar en estos eventos siempre ha sido muy satisfactorio. Bueno, vamos a empezar un poquito con un preámbulo sobre las culturas de Mesoamérica para que vayamos ubicando porque hay algunos paralelismos, algunas similitudes entre distintas culturas. Bien, la que se considera la cultura madre de Mesoamérica es la cultura olmeca. Esta cultura floreció en lo que hoy son los estados de Chiapas y Tabasco. Los olmecas como cultura influyen en dos culturas independientes: los mayas y los zapotecas. Los zapotecas, por un lado, aparecen y desaparecen como cultura. De ellos siguen los mixtecas, después Teotihuacán, después Tula, con los toltecas. Los nahuas son un grupo muy heterogéneo, que lo único que tienen en común es la lengua y la cosmogonía. Pueblos nahuas tenemos desde tribus nómadas, ciudades-estado independientes, repúblicas con un senado, es decir, imperios, señoríos, es decir, tienen unas formas de gobierno y de vida muy amplias. Y finalmente los mexicas. Sin embargo, en esta línea de tiempo hay pausas de algunos siglos. Entonces, lo que pasa de una cultura a otra es una reinterpretación. Y finalmente los mexicas entran en contacto con los españoles y son los monjes españoles los que escriben toda esta cosmogonía, porque los mexicas no lo hicieron los monjes españoles. Entonces tenemos aquí una versión cristianizada de toda esta mitología, que además fue reinterpretada y reinterpretada y reinterpretada. Entonces tenemos muchas versiones del mismo mito. Y además, pues los mexicas fueron influenciados por los chichimecas, por ejemplo, de donde se integra Iztapalotl, la diosa suprema de los chichimecas, la mariposa de obsidiana, que se integra al panteón mexica. El panteón mexica era muy pequeño, solamente estaba conformado por Coatlicue y Tezcatlipoca. Todas las demás deidades mexicas son deidades que toman del panteón agua, que a su vez vienen de las deidades toltecas, etc. Una de las deidades que vive todo este proceso, por ejemplo, es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada para los olmecas, es
un glifo que representa el poder de las casas reales, mientras que para los mexicas ya es como tal una deidad que entra en el arquetipo del héroe, ¿no? La deidad del viento y de la sabiduría. Pero es un sincretismo entre un rey tolteca y este glifo olmeca. Por otro lado, los mayas son una cultura que desde que aparece entra en contacto con esta cosmogonía olmeca, porque la cosmogonía maya es diferente, pero no sufrió todos estos procesos de reinterpretación. ¿Ok? Entonces, más a la cultura original que la mexica, que tiene tantas reinterpretaciones. A pesar de eso, pues obviamente estamos hablando de más de 4,000 años de culto ininterrumpido, y esto pues evidentemente genera diferencias en el mito en cada una de las regiones, ¿no? El maya quiché no tiene la misma versión del mito que el maya Itzai, por ejemplo, pero de algún modo tienen una mucho mayor similitud y una mucho mayor coherencia. Y Kukulcán, la serpiente emplumada, la deidad maya que se corresponde con el Quetzalcóatl azteca, pues tiene mucho más parecido con el Kukulcán original que surgió como culto hace 4,000 años. Bien, todas estas culturas que vemos aquí, los purépechas, los huicholes, los totonacas, los tlaxcaltecas particularmente importantes porque fueron ellos los que derrotaron al imperio mexica al aliarse con el ejército español, y después son transportados junto con el ejército español a conquistar las Filipinas, y son los tlaxcaltecas los que conquistan las Filipinas. Los chichimecas, los huastecos, otomíes tienen intercambio comercial con los mayas. Entonces, los mayas tienen influencia de todos estos grupos en distintos momentos. Particular influencia tienen los mayas, luego de los olmecas, de quienes toman la cosmogonía, repito, tienen particular influencia en cuanto a la arquitectura de los toltecas. Los toltecas que probablemente no tenían mucho mejor que hacer, porque les tomaba 3 semanas llegar a pie desde Tula, aquí en Hidalgo, hasta Mérida. Intentaron conquistar Chichén Itzá 501 veces. Siempre fueron derrotados. Y les tomaba 3 semanas ir al ejército a pie, ser derrotados y otras 3 semanas regresar. Después de la batalla 501, por eso hay en Chichén Itzá un templo que se llama el Templo de las 1000 columnas, no tiene 1000, tiene 501. Cada una de estas columnas representa una batalla ganada contra los toltecas. En la última batalla los toltecas deciden no regresar a Tula, se quedan a vivir en Chichén Itzá. Y entonces la arquitectura maya del clásico tardío sufre una transformación importante. Entonces podemos ver que la cultura maya tiene zonas de amplia influencia tolteca en cuanto a la arquitectura, pero es por esa razón. Bien, para que ubiquemos más o menos cómo en espacio se distribuían los mayas, decidí colocar este mapa. Los mayas ocuparon toda la región de la península de Yucatán, que está conformada por los estados mexicanos de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, el estado de Tabasco, el estado mexicano de Oaxaca, el estado mexicano de Chiapas, la totalidad del territorio guatemalteco, la totalidad del territorio de Belice, más del 50% del territorio de El Salvador y una buena parte de Honduras. Es decir, la extensión de los mayas, de la cultura maya, es muy grande en cuanto a
espacio geográfico. Entonces, la cultura maya es probablemente la cultura más importante del continente americano, porque tendemos a ubicar al Imperio Inca y al Imperio Mexica como los más importantes porque, bueno, estos fueron los que entraron en contacto con los españoles. Sin embargo, son imperios que no duraron ni 300 años y que en extensión territorial jamás alcanzaron la extensión de los mayas. Los mayas, políticamente hablando, se organizaban como ciudades-estado independientes, un poquito como se organizaba la Grecia clásica. Bien, vamos a platicar ahora un poquito de los periodos históricos de los mayas. Tenemos un periodo formativo del que se sabe muy poco. Sabemos que había grandes migraciones, que había asentamientos temporales. Hay autores que se han aventurado a decir que aparecieron por ahí del 8000 antes de Cristo. Pudiera ser, porque recientemente, hace 2-3 semanas, se encontró un altar maya con vasijas mayas y con la mandíbula de un proboscidio que en teoría se extinguió hace 10.000 años. Entonces, probablemente los mayas existieran mucho antes de lo que nosotros lo pensamos en este continente. Oficialmente, el periodo formativo empieza alrededor del 2000 antes de Cristo. El periodo preclásico se caracteriza por los primeros asentamientos, se construyen los primeros basamentos piramidales y tenemos algunas ciudades-estado como Izapá, Comchem, Loltún, que son ciudades-estado pequeñas relativamente. El periodo clásico pues se caracteriza por grandes ciudades-estado que tienen ya ejércitos conformados, que tienen rutas comerciales establecidas, en las cuales hay grandes navegantes ya. Los mayas fueron grandes navegantes y tenemos ya construcciones monumentales. En este momento, en el periodo clásico, los mayas desarrollan una producción agrícola intensiva, tienen la capacidad no solo de producir alimento suficiente para su población, sino para venderla a todos los pueblos vecinos. Y aquí aparece un interesante desarrollo científico. Recordemos que los mayas desarrollaron 4 calendarios astronómicos: el calendario solar, el calendario lunar, el calendario de Venus y el calendario de la estrella Sirio. La observación astronómica maya era tan precisa que pudieron predecir eclipses de sol con 2000 años de anticipación. Desde el punto de vista matemático, ellos desarrollan el concepto del cero. Es algo que Europa viene a conocer aquí, el concepto matemático del cero. A lo mejor pudiera parecer que no es importante, pero para la matemática sí lo es. Y la medicina maya estaba muy avanzada en este momento, tanto a nivel herbolario como a nivel de lo que son la atención obstétrica. Además, desarrollaron tal habilidad para la arquitectura, porque estos 4 calendarios de los que yo les hablaba, ¿no? El calendario solar, el lunar, el de Venus y el de Sirio, coinciden cada 52 años. Entonces, cada 52 años, los mayas derribaban sus pirámides. Cada 52 años, los mayas derribaban sus ciudades, sus patios de pelota, y volvían a empezar la construcción. Es por eso que desarrollaron esta habilidad arquitectónica tan impresionante.
Si ustedes algún día tienen la oportunidad de visitar una zona arqueológica maya y se paran en un patio de pelota, en la parte de abajo, y ustedes dicen una palabra, la que sea, el eco la va a repetir 7 veces. Nunca 6, nunca 8. Siempre la va a repetir exactamente 7 veces. Las personas que están abajo en el patio de pelota no escuchan lo que dicen en los tronos arriba el sacerdote y el gobernador de la ciudad. Sin embargo, ellos, aun y cuando están a cada extremo del patio de pelota, la acústica del mismo les permite comunicarse hablando en voz baja. Y de un trono a otro se escucha perfectamente y el resto de la ciudad no los puede escuchar. Todo esto es netamente diseño arquitectónico. Sabemos, por ejemplo, que la pirámide de Chichén Itzá durante los equinoccios proyecta la imagen de Kukulcán, que es una serpiente luminosa que baja durante el equinoccio de primavera y que sube durante el equinoccio de otoño y que durante los solsticios tiene la mitad de sus caras en sombra y la mitad en luz. Esto es netamente orientación astronómica. A este nivel de perfección llegó la construcción maya durante esta época. Si ustedes se paran de pie frente a la escalera del basamento piramidal de Chichén Itzá, recordemos que en México no hay pirámides, hay basamentos porque no tienen punta. En el extremo superior está el templo de Kukulcán. Si ustedes aplauden al pie de la escalera, arriba el eco en el templo se escucha el grito de un quetzal. Y cada vez que alguien aplaude en la parte inferior de la escalera, arriba el templo grita. Todos estos fenómenos acústicos son la manifestación de esta perfección que en materia de diseño arquitectónico lograron los mayas durante esta época. Las ciudades principales pues son Tikal, Copán, Chichén Itzá, Palenque y Uxmal. Aunque los mayas dicen que Uxmal no lo construyeron ellos, Uxmal ya estaba ahí, solo que estaba en otro plano de existencia. Y el adivino de Uxmal trajo a Uxmal a nuestro plano de existencia en una sola noche. Pero esa ciudad ya estaba construida en otro plano de existencia. La historia del adivino de Uxmal es también muy interesante. Bueno, en el periodo postclásico, los mayas dejan de interesarse por el desarrollo arquitectónico y se enfocan en el comercio. Y en este momento se construyen algunas otras ciudades como Tulum y Ekbalam. Tulum es muy famosa porque es la única ciudad que tiene una pirámide construida en la playa. Es la única pirámide del mundo que está construida a la orilla del mar. Bien, una vez que hemos puesto un poco los antecedentes, vamos a platicar sobre quién es Ixchel. Ixchel significa mujer arcoíris. Cuenta la leyenda que cuando iniciaba el mundo, en las primeras épocas, los itzáes, que cuenta la leyenda que no llegaron a poblar Chichén Itzá, sino que ahí estaban en otro plano de existencia y solo aparecieron en el nuestro. Estos primeros itzáes tenían a una princesa que estaba enamorada del sumo sacerdote. Llega un rey de otra ciudad-estado, el mito varía sobre el origen de este rey, y la hermana mayor de Ixchel decide que para decidir con quién se va a casar Ixchel, pues ellos van a competir. Pero este rey, cuyo nombre no pasó a la historia, mata al sumo sacerdote Itzabna haciendo trampa. Entonces Ixchel se suicida
Itzamna, el alma de Itzamna se convierte en el sol y el alma de Ixchel se convierte en la luna. Y ya siendo ellos sol y luna, contraen matrimonio y dan a luz a 13 hijos. Estos 13 hijos son el maíz, el cacao y todas las cosas buenas que la tierra nos ofrece. Aquí quiero hacer una aclaración y por eso puse el símbolo de Hunabku. Hunabku es una historia New Age 100%. Hunabku significa en maya el único Dios verdadero. Y esta historia aparece únicamente en el Chilam Balam, que es un texto de influencia española y muy cristianizado. Entonces, este Hunabku, este Dios único y verdadero, no aparece en los textos mayas originales. En ninguna fuente precolombina se habla de esta deidad, de la cual actualmente se dice que es el creador de Ixchel e Itzamna. Es que esta idea está muy difundida en la actualidad. Este símbolo que ha sido adoptado como el símbolo de Hunabku ni siquiera es un símbolo maya, es un símbolo mexica que proviene del códice Magiblequiano. Fue adoptado por un autor, un arqueólogo de apellido Argüelles, hace aproximadamente unos 60 años, y en la actualidad incluso muchos mayas creen en Hunabku como una deidad suprema, porque en México aún existen mayas. Pero esto no tiene fundamento en toda la literatura y en todas las estelas precolombinas. Por eso lo puse, quería hacer la aclaración. Bien. Ixchel, como diosa Itzae, tiene dos manifestaciones principales, una deidad joven y una deidad anciana. En las estelas mayas más antiguas hay dos diosas que se conocen como diosa I y como diosa O. Recordemos que en la Mesoamérica antigua los dioses recibían nombres como letras, como fechas. Tenemos al dios Dos Conejo, al dios Nueve Caña. En este caso tenemos a dos diosas, la diosa I y la diosa O, que son deidades muy antiguas. Parece ser que la diosa I es la Ixchel joven y la diosa O la Ixchel vieja. No lo sabemos a ciencia cierta porque de las diosas I y de la I-O, pues poco se sabe, poco más que nada. Pero por los atributos que las acompañan, podemos deducir que son las primeras manifestaciones iconográficas de Ixchel. Esta imagen que tenemos aquí son restos de una cerámica pintada a mano del periodo clásico. Tenemos a Ixchel joven con un conejo. Recordemos que el conejo es el animal lunar por excelencia en Mesoamérica, porque cuando se creó el quinto sol, o sea, nuestro mundo, el quinto mundo, en la mitología mexica, en la mitología náhuatl, se le asignó a un dios fuerte y rico la labor de convertirse en el nuevo sol y para ello tenía que inmolarse en una fogata y tuvo miedo y no lo hizo. Y entonces un dios pobre y afectado por la peste bubónica se arroja a las llamas y se convierte en el sol. Cuando Nanahuatzin va ascendiendo, pues este dios rico se avergüenza y se arroja pues, a la pira. Y entonces sale de ahí un sol que se perfilaba para convertirse en un sol invencible,
que no podría tener final. Y entonces Quetzalcóatl o Culcán lanza un conejo para frenar su ascenso en el cielo. Y entonces ese conejo se queda clavado en el astro y este astro se convierte en la luna, ¿no? En Mestri la luna. Entonces, esta similitud de la leyenda náhuatl con la mitología maya, pues nos explica el por qué Ixchel está relacionada con el conejo, el animal lunar por excelencia. Y aquí tenemos a Ixchel anciana, a la diosa O, asociada con otros animales. El jaguar, que es el animal de la oscuridad, la magia, la brujería, la hechicería, la noche del alma, y la serpiente, el animal de los ritos de paso, el animal del inframundo. Bien. Pues vamos a platicar un poquito sobre los animales sagrados de esta deidad. Les decía yo, pues tenemos al conejo que es el símbolo de la abundancia, sí, pero también es el símbolo de la embriaguez. Es un símbolo de fecundidad, pero también de fiesta y de canto y de baile. El jaguar, que es un símbolo de poder, brujería, hechicería, magia. Y la serpiente, pues que está relacionada con la muerte, con el inframundo, pero también con el agua y con el renacimiento y con la medicina. Ixchel, como diosa joven, tiene por atributos la luna, es la diosa lunar por excelencia. La luna como astro es el alma de Ixchel. Ixchel desde la luna vierte los cántaros a través de los cuales el agua llega a la tierra convertida en lluvia. Y el arco iris es su máximo atributo. Ixchel es en sí misma el arco iris. Como diosa joven, sus atributos pues son el amor y el matrimonio. Y quise poner esta imagen del matrimonio de dos varones porque en la cultura maya el matrimonio entre personas del mismo sexo era algo muy común. De hecho, hay templos en donde los grabados de las bodas son parejas del mismo sexo. Ixchel, como diosa del matrimonio, era muy buscada por las jóvenes que deseaban obtener un buen marido. Entonces, a ella se dirigían peregrinaciones para obtener a la pareja perfecta, a la pareja ideal para mí. Ahorita vamos a platicar un poco sobre esas peregrinaciones. Ixchel como diosa y como diosa joven también es la patrona de la gestación y de la fertilidad y del nacimiento. Las mujeres que buscaban embarazarse peregrinaban. Las mujeres que buscaban que su hijo naciera sano peregrinaban. El agricultor que deseaba tener una cosecha abundante peregrinaba. Tanto la diosa joven como la diosa vieja tienen tres atributos importantes: la adivinación, la hechicería y la curación. Ixchel es la diosa por excelencia de la medicina y de todos los aspectos relacionados con el trabajo chamánico. Ahí tenemos a la pirámide del adivino de Uxmal, el templo del adivino, en la primera imagen. Siempre que un chamán, un mago tradicional, un médico tradicional tenía la necesidad de curar a alguien, invocaba a Ixchel, la protección de Ixchel.
Ahora, Ixchel ya como diosa vieja tiene algunos atributos diferentes. El primero de ellos es el telar de cintura. Aquí tenemos que considerar que para todas las culturas mesoamericanas, el tejer, el bordar, son actos de magia en sí mismos. Además, son actividades que solo hacían las mujeres, no las podían hacer los hombres. La aguja y el hilo pueden sanar, la aguja y el hilo pueden bendecir, la aguja y el hilo pueden maldecir, pueden atrapar un alma, pueden matar. El telar, el bordado, son actos profundamente mágicos para las culturas mesoamericanas. Por eso los vestidos de las mujeres están tan profusamente bordados, porque son objetos mágicos, están destinados a hacer magia, todo tipo de magia. Por eso es un atributo ya de la deidad manifestada como la anciana. Ixchel también tiene los odres de la cólera. Cuando Ixchel decide castigar a la humanidad, vierte el agua, pero no a través de una vasija de barro, sino a través de un odre de piel. Y entonces esta lluvia trae maldición. Y con la maldición viene la guerra, la muerte. Ixchel es una diosa por antonomasia de los ritos de paso. Es la diosa del nacimiento, es la diosa del matrimonio, es la diosa de la iniciación de las mujeres, de la iniciación de los guerreros y es la diosa de la muerte. Y como diosa anciana, está relacionada con todo lo subterráneo, con el Xibalbá, el inframundo maya, que al igual que el inframundo náhuatl, pues está constituido por 9 niveles. Y con todo lo que tenga que ver con la oscuridad y las criaturas que la pueblan, que la poblan. Pero no solo con la oscuridad física y la noche, sino con la oscuridad del alma, con la noche del alma, con ese proceso de interiorización que tenemos que hacer todos los seres humanos para autoencontrarnos, para autoiniciarnos y para autorrealizarnos. Este camino de introyección a nuestra propia sombra está dirigido y patrocinado por Ixchel. Entonces, con todo esto, pues nos podemos dar cuenta que Ixchel es una diosa de suma importancia, no solo por la extensión de su culto territorialmente hablando, no solo por el hecho de que su culto se ha mantenido vivo los últimos 4.500 años, sino porque rige todos los aspectos de la vida del hombre, ¿no? Y ahí está siempre presente para guiarnos. Ahora, quiero presentarles este lugar, es la zona arqueológica de San Gervasio, está en la isla de Cozumel, en México. La isla de Cozumel pertenece al estado mexicano de Quintana Roo. En esta zona arqueológica, en la primera imagen arriba a la izquierda, vemos el arco de entrada de San Gervasio. En los otros gráficos vemos pues, el templo como tal de Ixchel. Este templo albergaba un oráculo donde las sacerdotes y sacerdotisas vaticinaban el futuro en un trance chamánico en el cual Ixchel se manifestaba en el sacerdote o sacerdotisa que en ese momento estuviera tomando el papel oracular. Ixchel hablaba a través
de ese sacerdote, de esa sacerdotisa, para hacer toda clase de vaticinios. Entonces, Ixchel es una diosa cercana a los hombres, porque oracularmente se manifiesta a través de los hombres, de las mujeres. O sea, es una diosa, no es una diosa distante, es una diosa con la que podemos dialogar a través de un oráculo. Aquí tenemos una imagen de las playas de Cozumel. Para llegar a este oráculo en la zona de San Gervasio había que peregrinar, y la peregrinación evidentemente se hacía en lancha. El lugar sagrado del que salía la lancha, en la que yo tenía que ir remando hacia la isla de Cozumel para llegar al oráculo, era el puerto de Pol. El puerto de Pol hoy pues pertenece a una empresa transnacional superpoderosa y lo convirtió en un parque de atracciones llamado Xcaret. Este lugar sagrado actualmente es un parque de diversiones. Pero del puerto de Pol salían las peregrinaciones hacia el oráculo de Cozumel. Todos los mayas buscaban ir por lo menos alguna vez en la vida al oráculo de Cozumel, porque la diosa te tomaba bajo su protección una vez que tú habías ido a visitar la zona. Aunque no entraras a ver al oráculo, aunque no entraras en contacto con los sacerdotes, aunque no hicieras una ofrenda, el simple hecho de peregrinar a su templo era suficiente para que la diosa te tomara bajo su protección. Todos los agricultores, todos los comerciantes, todos los navegantes, todos los mayas buscaban en algún momento viajar a esta zona sagrada. Esta zona de San Gervasio era como la meca de la Mesoamérica. Todo el mundo buscaba ir al menos una vez en la vida. Ya en el periodo posclásico, el puerto sagrado pues fue Tulum y ya posteriormente Isla Mujeres. Las mujeres jóvenes, las adolescentes, buscaban ir por lo menos una vez para conseguir un buen marido y para tener hijos fuertes y sanos. Pero todos los mayas buscaban ir en algún momento para gozar de la protección de la diosa. Bastaba ir una vez a visitarla para que la diosa nos acompañara el resto de la vida. Bien, estos animalitos que tenemos aquí, quiero que los tengan, estas imágenes que tenemos aquí, quiero que las tengan muy en cuenta. La imagen arriba a la izquierda es una jícara, la imagen arriba a la derecha es un pip, es un tamal, y la imagen de abajo es un guajolote, que es un animal originario de México y que aquí se llama guajolote, y que en el resto de Latinoamérica lo llaman pisco, y que en Estados Unidos y muchas partes de Europa lo llaman pavo, turkey. Es muy importante. Este animal se usaba para las ofrendas a Ixchel en forma de pip. El pip es un tamal relleno de pavo. Y tengan presente la jícara porque Ixchel no acepta ofrendas en ningún objeto artificial. A Ixchel todo lo que se le ofrende tiene que haber sido hecho a mano. Y bueno, les voy a contar cómo nos podemos acercar a esta diosa de forma inicial con una pequeña ofrenda, y esta es una ofrenda tradicional maya. ¿Ok? La ofrenda tradicional maya aplica tanto para cualquier deidad como para ofrenda de muertos. ¿Sale? Necesitamos una mesa de madera, indispensable, mesa de madera hecha a mano. Si no tenemos una mesa de madera, podemos cortar un trozo de tabla porque de forma circular
Normalmente las mesas se usaban de forma circular. ¿Por qué? Porque los mayas podían poner, y era muy común, eh, un círculo de madera directamente sobre el piso y lo llaman mesa, aunque no tenga patas. Entonces podemos disponer de un círculo de madera siempre y cuando haya sido labrado a mano. No es indispensable que lo labre yo, pues el mantel tiene que ser bordado a mano. Yo sé que no todos sabemos bordar, pero podemos optar por ponerle una orilla a mano, por pintarlo a mano, por tejerlo a mano, si sé tejer. Este mantel hecho a mano representa las nubes. Y recordemos que Ixchel se manifiesta en el mundo físico como lluvia, tanto para vertir las bendiciones como los odres de la cólera. Las vasijas tienen que estar hechas a mano. Pueden ser de arcilla o pueden ser jícaras. La jícara es ese trozo de semilla que yo les mostré, que puede ser sustituido por una cáscara de coco. Pero lo ideal es que sea un recipiente natural. ¿Ok? Si no disponemos del recipiente natural, tendrá que ser algo de arcilla, pero hecho a mano. Bien, el pib, que es ese tamal grande y cuadrado que les acabo de mostrar en la gráfica previa, que se hace con guajolote y con un guiso que se llama relleno amarillo. Sin embargo, preparar un tamal no es algo sencillo, tiene su ciencia, porque para que yo diga que la masa del tamal tiene la consistencia correcta, cuando yo deposito una bolita de masa en un vaso en un recipiente con agua, tiene que flotar. Y si se hunde, no está lista la masa. Entonces, este proceso de amasado no es tan sencillo de lograr, requiere práctica. Entonces, yo les sugiero que si van a hacer una ofrenda, no es necesario que hagan un tamal, puede ser un guisado, como ustedes lo prefieran. Los mayas en la actualidad reservan el pib específicamente para el Día de Muertos. Y en el resto de las ofrendas hacen un guisado con guajolote o con pavo, pues. Puede ser con cerdo porque en la actualidad el cerdo se ha incorporado a las costumbres mayas. Entonces vamos a guisar un poco de pavo o un poco de cerdo y lo vamos a poner en un recipiente natural en nuestra mesa con nuestro mantel hecho a mano. ¿Ok? Entonces la comida es indispensable. Otra parte indispensable de nuestra ofrenda es agua y sal. Todas las ofrendas a los dioses en México y a los muertos en México llevan agua y sal. Yo sé que en la brujería eurocentrista la sal está proscrita en los altares de los muertos porque se supone que los aleja. Sin embargo, en México no se consigue un altar de Día de Muertos sin sal. ¿Ok? Tienen que estar en recipientes separados. Para cada cosa que nosotros vayamos a ofrendar, vamos a poner un recipiente separado. Tenemos que poner copal o un incienso que nosotros hayamos hecho a mano. El copal es una resina que se obtiene directamente del corte de la corteza del árbol del copal y este se quema directamente. Es muy propicio para los días de muertos. Sin embargo, podemos hacer un incienso personal molido con alguna de las plantas que son sagradas para Ixchel, que son básicamente el maíz, la ceiba y el cacao. Yo sé que ceibas no es fácil que encontremos en todos los países porque es un árbol de Centroamérica, pero podemos hacer un incienso con chocolate, miel, un incienso artesanal con chocolate, miel, maíz, y esto puede sustituir al copal. O en la actualidad los mayas aceptan ya el uso de la resina del frankincienso, que acá en México pues se vende un poco, es cara en México, pero se vende bastante. Entonces también podemos usar la resina natural del frankincienso. Y por último, las velas de cera de abeja. Los mayas jamás usaron velas en sus ofrendas. Esto es un elemento que hemos incorporado
en la era moderna, pero en la actualidad cualquier ofrenda maya tiene velas de cera de abeja o de cebo, de cebo de animal, ¿no? Eh, Pueden ser naturales o pueden estar teñidas de colores. ¿Por qué? Porque Ixchel es la diosa arcoíris. Incluso hay ofrendas, eh, sobre todo en Guatemala, se estila mucho poner un círculo de velas de colores alrededor de un fuego central a manera de ofrenda. Esto pues hay que tener cuidado obviamente si lo ponemos sobre la mesa y el mantel bordado a mano. Tendríamos que tener algún recipiente eh, para la vela. Lo ideal es que sea un candelabro de barro, de arcilla pues, porque recordemos que Ixchel no acepta cosas de vidrio, metal ni nada que no haya sido hecho a mano. Esta es la ofrenda maya tradicional. Ya les fui comentando más o menos cómo podemos ir haciendo algunas de las sustituciones. Otra cosa es que en la actualidad, en la modernidad, estilamos mucho poner como ofrenda chocolate. El chocolate tradicional hecho como cacao molido con azúcar y agua. O sea, la bebida de café, de chocolate caliente en agua. Y también se ha incorporado modernamente el uso del café. En la actualidad, el pueblo maya consume café todos los días. De hecho, es lo primero que hacen. El pueblo maya lo primero que hace al levantarse es tomar café y pan. Esta no es una costumbre tradicional maya, pero en la actualidad todos los mayas es lo primero que hacen al levantarse. Entonces, podemos incorporar en nuestras ofrendas tanto café como chocolate. Idealmente, hecho a mano, evitemos comprar un chocolate industrializado, procuremos comprar cacao en polvo. Yo sé que en algunos países puede ser difícil de conseguir. Si no lo logramos, pues por lo menos démonos a la tarea de preparar el chocolate batiéndolo a mano de la forma tradicional, ¿no? Bien, esta sería más o menos una idea de cómo podemos nosotros hacer una ofrenda para acercarnos a Ixchel. No es una diosa a la que sea complicado honrar, no es una diosa a la que sea difícil acercarnos, es una diosa a la que una vez que te acerques jamás te va a soltar de su mano, te va a proteger el resto de tu vida. Aunque no le vuelvas a hacer una ofrenda, ella te va a proteger el resto de tu vida. Bien, pues pasaremos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Teníamos programado 1 hora, así que tenemos por ahí un par de, como 12 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Yo te voy a hacer una pregunta. Y ahora ya, bueno, todo el que quiera preguntar, directamente que quites su mute y pregunte, ¿vale? Pero mi pregunta es, ¿cómo llegas tú a acercarte a Ixchel? ¿En qué momento decides tú, o decide ella, no lo sé, que os vais a encontrar y que vas a trabajar con ella? Porque toda esta información entiendo que también tiene que ver mucho con tu práctica, ¿no? Bueno, mi primer acercamiento a las deidades mayas fue habrá unos 15 años, probablemente. Cuando yo viajo a Mérida por primera vez y visito la primera zona que yo visité fue Chichén Itzá, y visito Chichén Itzá y empiezas a sentir esa magia, el poder de las zonas arqueológicas. Es que las zonas arqueológicas mayas están vivas. Es que tú te sientas en una zona arqueológica y empiezas a ver a los cerros convertirse en corcovados y acercarse, empiezas a ver cualquier cantidad de elementales rodeándote, o sea, ves las plantas moverse, ves las piedras moverse. Es una zona profundamente mágica. Todas las zonas arqueológicas mayas son profundamente mágicas. Una vez que tú te acercas a la cultura maya, pues inevitablemente terminas relacionándote con sus deidades principales, que son Ixchel
Itzhak. Pero sí, esto tiene pues unos 15 años quizá. Eh, pues fue un poco sin pensarlo, porque cuando tú te diriges a estas zonas por primera vez, no te imaginas el poder que tiene. No te imaginas la cantidad de magia que se mueve en esas áreas. Es que es increíble. Pero bueno, sí, fue un poco fruto del azar, entonces quizá fue más bien ella quien hizo acto de aparición. Marvin, muchísimas gracias por esta presentación. Yo quería preguntarte, ¿has descubierto en tu práctica personal algo que te llevó a hablarnos hoy de Ixchel desde un punto de vista más como la matrona o como la reina y no tanto como la madre? Es decir, ¿dónde está qué piensas respecto a venerarla más como una matrona que como una madre, o crees que va un poco de la mano sus dos aspectos, sus aspectos? Yo creo que Ixchel es más una matrona que una madre. Ciertamente es la madre de todo, ¿no? O sea, ella es la madre del mundo. Ella es la madre de todos los demás dioses. Es la madre de la naturaleza en general. Sin embargo, ella pues es madre al principio del mundo, al principio de los tiempos. Cuando ella contrae matrimonio con Itzhak, con el sol, y paren al cacao y al maíz, etc. Esto es como muy al principio del mundo. A partir de ahí, ella se convierte en una mujer medicina, y como mujer medicina, pues en la mujer que guía todo el proceso del embarazo y del parto. Ella está más relacionada, más en la fase, en el arquetipo de la matrona, que propiamente en el de la madre, ¿no? Porque bueno, pues finalmente la matrona sigue siendo madre, pero pues sus hijos ya son adultos, ¿no? Pero finalmente pues sí, ella sí es como el arquetipo de la matrona. Pues el hablar de ella pues es un poquito el haberme puesto a pensar, bueno, a ver, en el arquetipo de la matrona, ¿qué deidad mesoamericana entra? Y pues básicamente aquí era ella, ¿no? Y además, bueno, es una buena idea de repente hablar sobre la diosa que es que tanto por la importancia de sus atributos en nuestra vida diaria, como por la extensión geográfica y temporal de su culto, es la diosa más importante de América, Pablo. Yo creo que es un poquito dar a conocer al resto del mundo a esta deidad. Perfecto, lo entiendo perfecto y me gusta. Estaba justo escribiendo que va a ser muy interesante explorar a Ixchel venerándola como la diosa matrona. Sí, muchísimas gracias. Tenemos a Fabiola que también quiere hacerte una pregunta. Adelante, Fabiola. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Algún libro o lectura recomendada como para indagar más acerca de la matrona? Bueno, de la matrona como tal, a lo mejor necesitaría que nos ayudaran un poco Aira y Pablo, porque el arquetipo de la matrona está como un poco descuidado en la magia moderna, ¿no? No
no, es que no ubico así, estoy pensando y no ubico un texto que hable sobre este arquetipo específicamente. Es que es muy complejo. Si no nos Sí, vamos a unos arquetipos genéricos de la diosa que podemos encontrar a lo mejor en Jung, o que hablen así de arquetipos generales, no solo de la matrona, sino de otros muchos arquetipos. Tenemos que tener en cuenta que la matrona es un punto, y bueno, tú ahora me corregirás si no, Marvin, es un punto intermedio entre la madre y la anciana, esa mujer que ya se ha desarrollado su faceta como madre o sus hijos han crecido, pero no es exacto. suficientemente mayor como para ser una persona anciana. Es esa mujer que está en la plenitud Es, de es- su es- madurez es- máxima, ¿no? es una mujer madura que está en la plenitud de la vida, que sus hijos ya crecieron, que ya dejó atrás el papel de madre, que ya es como tal una mujer medicina, pero aún no envejece, ¿no? Es una mujer en la plenitud. Entonces, Exacto. no, no, Es un momento muy complejo porque en realidad si nos paramos a pensar en arquetipos, arquetipos hay millones. La reina, la doncella, la cazadora, la arquera, la que salta la comba. O sea, podemos tener muchísimos arquetipos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de matrona, hablamos de un estadio que está como intermedio, ¿no? Pues hoy en la introducción, en las charlas del opening, Stephanie Neal, que hablaba un poquito sobre la matrona, daba esa puntualización, ¿no? Si nosotros entendemos al dios como dentro de 4 arquetipos y las estaciones son 4 y los ciclos lunares son 4, eh, entendemos que la diosa tiene que tener como 4 estadios fuertes, ¿no? O serios, pero realmente los arquetipos no son estancos, se tocan con un lado y con el otro siempre, no son algo que está cerrado, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy complejo encontrar un texto, Fabiola, que hable solamente de la matrona, pero que hable de Ixchel o que hable de las diosas mayas, a lo mejor ahí sí que podríamos atinarle un poco más, ¿no? Sí, ¿y cuál sería ahí? em, hay un texto que se llama Símbolos Prehispánicos. No es específicamente maya, pero te trae mucha información. Em, Hay otro texto que se llama Mundo Maya, de George Reston, que también trae algo de información ahí. Em, y sobre todo yo te recomendaría que eh, si te quieres adentrar como tal en el mundo maya, pues te hicieras de las profecías de Mayahuel, de Chilamalá, de los textos que son mayas como tal, ¿no? De autoría maya, pues. Pues te voy a pedir, Marvin, porfa, que en el Spanish Hub, en el grupo que tenemos en español, nos hagas esa lista de libros o de textos que podrían ser de interés para todo el que esté buscando acercarse a Ixchel o a cualquier diosa de la cultura maya, porque pues se nos van a olvidar dentro de 5 minutos los nombres y estoy segura de que ninguno los ha Sí, apuntado, porque exacto. somos un poco así de desastre, pero si nos lo dejas en el grupo, que sabes que en el Spanish Hub estamos los dos, y precisamente para esas cosas, es para compartir entre todos juntos, pues va a ser fantástico. Claro, claro. Lo dejan en el Spanish Hub, sí. ¿Tenemos por ahí alguna Gracias. a ti? ¿Tenemos por ahí alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Por favor, sentiros libres de abrir los micrófonos y participar y decir lo que tengáis que decir. Buenas tardes. Hola. Desde Chile te saluda Malú, perteneciente al Santuario Señora de las Aguas. Con mucho respeto te quiero dar las gracias por introducirnos en esta magia de la historia maya. Si bien es cierto, aquí habemos multicultura, siempre es bueno conocer y darte las gracias porque ha sido muy claro, muy objetivo y nos has enriquecido con tu cultura. Gracias por tu exposición, gracias por tu tiempo, tu dedicación y desde Chile un abrazo fraterno para ti.
Gracias, Manu. Un abrazo hasta allá, hasta Chile para ti. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, o si la tenéis, la podéis hacer también en el Spanish Cup, que no va a salir de ahí estará el hombre para responderos a todos. Yo creo que hemos llegado a las 2, bueno, las 2 para mí, no sé, para vosotros otra hora de la tarde o de la noche, pero ya creo que cumplimos con el tiempo de las charlas. Ya creo que hoy no quedan actividades en español, el resto de las que quedan serán en inglés. Pero mañana ya retomamos otra vez con cosas también en español. Os animo a participar en las que son en inglés también. Ahí que se nos pierde un poco todo, pero bueno, seguro que algo podemos hacer. Muchísimas gracias, Marvin, por esta charla. Muchísimas gracias por estar aquí, por decir que sí a todo lo que te pedimos siempre y por todo, pues ya sabes, por todo lo que nos compartes. Al contrario, Aina, gracias a ti por la invitación. Yo sé que en Madrid ya son las 2 de la mañana y que seguramente ya están bastante cansados, pero les agradezco mucho que estuvieran aquí hasta el final, a Pablo y a ti. Y pues sobre todo, gracias por la invitación. Como siempre ha sido un placer participar con ustedes en las actividades de las ilustraciones. Pues no os olvidéis de disfrutar un montón de todas las actividades. Estas cosas tan maravillosas se los pasan 2 veces al año. Aprovechémoslo todo lo posible. Y bueno, pues muchas gracias también a DJ, que está por ahí pendiente de que todo salga bien, y también a Ed, que no sé si estará o no estará, pero muchísimas gracias a los dos. Gracias, bonita noche.